Bueno, hola, muy buenas noches a todos, a todas las personas que hasta ahora se conectan. Esta va a ser mi primera vez. Previo tuve varias acciones para poder entender cómo funcionaban los live de TikTok, así que si usted está llegando también por primera vez a este espacio, por primera vez me está escuchando, pues primero muchas gracias, buenas noches y lo invito a que lo comparta con otras personas para que escuchen lo que quiero contarles el día de hoy. Le pusimos a este espacio un título provocador para que la gente ingrese, y es que yo siento que nos están mintiendo y me molesta cuando nos mienten, pero sobre todo cuando nos mienten en la cara. Y digo que nos están mintiendo en la cara porque no sé si ustedes recuerdan cuando Gustavo Petro era senador y decía en diferentes entrevistas que no haría una constituyente porque la constitución actual le permitía hacer los cambios que quería. En diferentes medios nacionales e internacionales lo dijo, lo repitió: no se necesita una Asamblea Nacional Constituyente, no se necesita cambiar la constitución del país para lograr los cambios. Y en su momento, siendo senador, sin ser aún candidato presidencial, reiteró que si en algún momento lo hacía, llegaba a ser presidente, jamás modificaría la constitución. Luego arrancó la campaña, una campaña presidencial en la que los medios registraron constantemente sus afirmaciones y era: no haré una constituyente. Incluso lo firmó sobre mármol, sobre piedra, se lo prometió a otros candidatos, lo dijo en todos los medios, salió a la plaza pública con dos grandes tablas, casi que como simulando las que tenían los 10 mandamientos, y en uno de ellos señaló, en el segundo, si mal no recuerdo, de manera clara: no haré una Asamblea Nacional Constituyente. Y pues, como la mayoría de personas que tenemos palabra, creímos que iba a cumplir. Pero en el último año de mandato ha decidido dar un cambio y romper totalmente su palabra. Romper lo que prometió y mentirnos en la cara y decir que sí hará una Asamblea Nacional Constituyente. Primero empezaron como algunos rumores, que no era él propiamente, sino que de pronto eran algunos miembros de su gabinete, y entonces esta semana vimos como el tolimense, que es ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, desde China, anuncia un proyecto de ley para hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Y nos levantamos con la noticia, entonces todo el mundo un poco perdido empieza a decir: ¿qué es una constituyente? ¿Cómo así que una Asamblea Nacional Constituyente? Y por eso decidimos hacer este live. Así que si usted quiere saber cómo funciona la Asamblea Nacional Constituyente, tráigase un vasito de agua, tráigase un cafecito y venga que le vamos a contar. Bien. Técnicamente vamos a ir ingresando acá para que poder ver los comentarios y de esa manera poderles responder. Así que si usted está ahí conectado, puede traer un cafecito, chocolate, agua panela, incluso una cerveza, el de su preferencia, y vamos a hablar de este tema que es apasionante para personas como yo, abogada de formación, una persona que se enamoró de las normas y que a partir de la lectura que hizo de la Constitución en bachillerato, cuando estaba en el colegio oficial, decidió estudiar Derecho. Así que 2 segundos. Hola Edilson, ahí veo que usted está haciendo los comentarios, ya los vamos a revisar. Hola Paula, hola Miguel, primero hola a todos. Entonces, bueno, continuemos y vamos a ir respondiendo las diferentes preguntas. Vamos a hablar de los cambios que se le han hecho a la Constitución, porque una cosa es los cambios y otra cosa es una Asamblea Nacional Constituyente. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Y en un ejemplo muy coloquial, una cosa es cuando usted decide de pronto modificar una habitación, cuando usted de pronto decide pintar su casa, y otra cosa muy diferente es cuando usted decide tumbar totalmente la casa o incluso mudarse a otra casa. Eso es lo que ocurriría con una Asamblea Nacional Constituyente. No estamos hablando de cambiarle el color, no estamos hablando de ampliar un baño, estamos hablando de cambiar totalmente las reglas del país.
pero ya vamos a ir ahondando en el tema. Entonces les decía que esta semana nos levantamos con hola Miguel, aprovecho que voy saludando, hola maestro digital, aventuras, estoy desde Ibagué, desde la capital musical de Colombia, desde Tolima, mi departamento, ese departamento que tanto amo, que llevo además con orgullo en el pecho, así que si ustedes aún no han visitado el Tolima, que sea plan aún en los fines de semana que resta del año o en las vacaciones de fin de año. Entonces, volvamos. El ministro tolimense Eduardo Montealegre, exministro de Justicia, ese anuncio después le costó la renuncia, dice que se va a hacer una Asamblea Nacional Constituyente que radicará un proyecto de ley y en las últimas 48 horas el discurso de todo el país cambia totalmente. De un momento a otro empezamos a decir, a escuchar que se van a recoger firmas para una Asamblea Nacional Constituyente, que vamos a tener un proyecto de ley de Asamblea Nacional Constituyente, y la idea de este espacio es contarles desde el derecho, que vuelvo y les repito, es mi formación como abogada, qué significa hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Si es buena o mala, ya eso dependerá de cada uno, pero lo importante es que sepamos qué es, para qué sirve, cómo se come la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos entonces a arrancar por entender qué es una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que una forma fácil de definirlo es como un mecanismo extraordinario. Y eso es súper importante. No es lo regular, es extraordinario para poder cambiar las reglas de juego del país. No es cambiar una regla, no es hacer un pequeño ajuste. Es cambiar totalmente las reglas del país. Y ahí es donde a muchas personas nos surge la angustia. Y efectivamente no hay ningún sesgo, tanto así que vamos a hablar lo que establece directamente la Constitución de Colombia, que es un libro que todos deberíamos leer, partiendo que debemos entender que todos somos sujetos democráticos. Y como sujetos democráticos debemos tener en casa la Constitución Política de Colombia. Ese es el reglamento, como cuando usted entra a un edificio que le envíen el reglamento de propiedad horizontal, le mandan el reglamento de convivencia. Bueno, la Constitución es algo parecido en el país. Es importante que todos lo tengamos, lo leamos, está en línea, usted la puede comprar en el centro. Ya no hay tantas librerías como antes, pero cuando yo era pequeña recuerdo estaba la feria escolar en el centro, en la Tercera, y uno ahí iba y fijo encontraba la Constitución. Aprovecho para invitarlos a que me sigan en mis otras redes sociales, en Instagram, en Facebook, @albaluciags. Entonces, les decía que la Asamblea Nacional Constituyente debe ser entendida como un mecanismo extraordinario mediante el cual el poder del pueblo establece una nueva constitución, un nuevo pacto social. Y es importante porque por el Congreso se hacen reformas, pero solamente la modificación completa de la Constitución se hace a través de Asamblea Nacional Constituyente. Para hablar de constituyente, para hablar de asamblea, pues estamos hablando de pueblo. Asamblea es la reunión de las personas. Y en este punto quiero que todos tengan presente que la soberanía en Colombia reside en el pueblo. Cada uno de nosotros, como ciudadanos, tenemos una parte de ese poder. Por eso se nos consulta a los ciudadanos si queremos o no modificar la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente, como ese mecanismo extraordinario que redefine las reglas de juego de un país, se hace a través de unos ciudadanos que se van a escoger. Ojo, no es que nos van a preguntar a todos los colombianos qué queremos. No significa que nos van a hacer una encuesta. No significa que vamos a ir a las urnas a votar exactamente qué artículo queremos o no queremos. Lo que vamos a hacer es que vamos a escoger a unas personas para que ellos decidan por nosotros. Personas que, por supuesto, serán parte de esa Asamblea Constituyente que ya vivió el país hace unos años. Recordemos que tras los fenómenos de violencia a finales de los 80, el país decide hacer una asamblea constituyente a partir del movimiento de la séptima papeleta y ahí nace la Constitución de 1991, una constitución que no solamente nos establece como un Estado social de derecho, sino que nos da unos derechos y unas garantías. Con la Constitución del 91 nace
la tutela, se consagran derechos súper importantes como el derecho a la cultura, como los derechos ambientales, aparece en la acción de grupo, la acción popular, es decir, termina siendo una constitución muy garantista. Yo creo profundamente, y no sé si hay alguien más dentro de los que nos están siguiendo que también crea, que la Constitución de 1991 es una constitución absolutamente garantista. Vamos a hablar de, venga acá aprovecho y saludo, ¿qué partido eres? Hoy no estoy hablando como partido, hoy te estoy hablando como Alba Lucía García, una ciudadana, una persona que estudió Derecho y que defiende y cree profundamente en la Constitución y que siente desde adentro que no es el momento de cambiar la Constitución, pero sí de presidente. Sigamos acá leyendo. La Constitución es garantista, pero Uribe se la pasó, no sé si se la pasó o no, sé que la Constitución es absolutamente garantista y eso es muy interesante y muy necesario. Bueno, continuamos entonces. Claro, cuando usted establece las reglas de juego, es decir, cuando se sale la Constitución del 91, en la misma Constitución se establece cómo se hacen los cambios. Es cuando usted decide jugar algún deporte, sabe cómo van a ser las reglas para cambiar de equipo, para cambiar un jugador o definitivamente para cambiar totalmente de deporte. Y en este caso puntual, esas reglas establecieron que si usted quiere hacer una pequeña modificación, pues es sencillo, el Congreso es el llamado a hacer la modificación. Pero si usted lo que quiere hacer es cambiar totalmente el libro, cambiar totalmente las reglas de juego, pues ahí sí aplica una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí sí aplicaría el mecanismo que plantea actualmente el gobierno nacional. Si los cambios normales, es decir, si los cambios a través del Congreso de la República, que son los que se han hecho, como por ejemplo a permitir la reelección y después prohibir la reelección, o los cambios que se han hecho como crear la Justicia Especial para la Paz o modificar el sistema general de participaciones, se han hecho a través del Congreso de la República. No entiendo por qué los pequeños cambios que quiere hacer este gobierno no se podrían hacer a través del mecanismo de modificación de la Constitución que ya está establecido mediante el Congreso. No sé para qué se quiere generar un cambio total. Respecto del partido, sí, soy militante del partido Cambio Radical. Creo que respecto de si es el más o no, querido Bárbaro, hoy ningún partido en Colombia tiene un manto de moral totalmente puro. Y ahí está el reto, y es poder cambiar los partidos desde adentro. La Constitución no solamente nos llamó como sujetos de derecho a participar con el voto, sino a entender que son los partidos políticos donde se escucha a la ciudadanía, donde se establecen las necesidades y se llevan a los espacios de decisión. Así que podrás votar no por este, sino por el que tú quieras. Eso es también lo lindo de la Constitución, y eso es lo que se podría perder si se cambia la Constitución. Ese es el problema, que podríamos perder esa democracia participativa y representativa que tenemos, esa posibilidad de disentir, esa posibilidad de pensar distinto que lo consagra hoy como un derecho. Esa posibilidad de que algunas personas vean un partido, una opción, y en la otra vean su mejor opción. DJ, hola DJ Tanqueta. Si la Constitución podría cambiar el periodo presidencial. Recordemos que actualmente Colombia tiene un periodo de 4 años, los presidentes se eligen para 4 años, pero con una constituyente podría cambiarse, podría aumentarse o podría disminuirse. El Congreso no da garantías a las reformas del pueblo. Edilson, ahí entonces el llamado es para los ciudadanos. ¿Qué tipo de congresistas se están escogiendo? Si el Congreso no está dando garantías, la invitación es para que castiguen a esos congresistas que no dan garantías. Es el Congreso donde se reúnen la representación de todo el pueblo que se deben hacer las discusiones. De hecho, lo bueno del Congreso es que es el más garantista porque representa a todo Colombia. El presidente solamente puede representar algunos espacios del país, pero el Congreso tiene representación desde La Guajira hasta el Amazonas, desde Bichada hasta Chocó. Así que para mí ese es el espacio donde se deben debatir los espacios.
Entonces les venía contando que la Constitución efectivamente trae las formas como se pueden hacer las modificaciones. Pero hay algo que muy pocas personas les han contado y es que la Corte Constitucional ya dio un campanazo. Para los que no saben quién es la Corte Constitucional, es una de las grandes creaciones de la Constitución de 1991. Es la guardiana de la Constitución. Es un juez especial que se crea para poder defender eso que se estableció en el pacto social, en ese contrato social de 1991. La Corte Constitucional dijo en el 2003 que la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se establecieran las reformas, no se podía refundar el Estado. Y eso es muy importante porque hay algunos cambios que refundarían totalmente el Estado. Traigámosle un ejemplo sencillo de casa. Es como si usted firma un contrato, o todos firmamos un contrato, para rentar un local comercial de 2x2. Un local comercial en el que tenemos un canon definido, en el que todos nos comprometimos a tener unos servicios bajo unas condiciones y en el que todos vamos a establecer una fecha para poder iniciar dicho arriendo. Y de un momento a otro nos cambian totalmente las reglas. Y nos cambian las reglas es que ya no es un local comercial, ahora nos van a rentar un garaje. Ya no es de 2x2, sino que será de 1 metro por 1 metro, y eso cambia totalmente el concepto de Estado. Y ese también es uno de los peligros que debemos entender. Hoy tenemos un Estado social de derecho que garantiza la salud, la seguridad social, la educación, pero podríamos llegar a tener un Estado en el cual no se garanticen estos derechos, en los cuales no tengamos las libertades que hoy tenemos. Muchas gracias a Miguel por el spot. Sí, efectivamente, este es el primer espacio, es el primer live que estoy haciendo. Me alegra que les guste el espacio. De verdad tiene bastante simbología que me representa. El mapa de mi departamento que me encanta. Tiene además, ya me di cuenta que le vamos a agregar una cosa adicional al spot y son las redes sociales. Si ustedes nos están viendo y no me siguen en otras redes sociales, los invito para que me sigan en Instagram, @albaluciags. Ahí comparto contenido de valor respecto a lo que está pasando en la actualidad nacional, pero también en el Tolima. ¿Qué está haciendo la dirigencia del Tolima? ¿Qué está pasando con las instituciones de nuestro departamento? Y también estoy en X, para los que les gusta el debate, en X, @albaluciags. Sigamos entonces. Un saludo también para Dani. ¿Cuáles son los riesgos de una constituyente? Uy, jue madre, yo siento que eso es casi que abrir una caja de Pandora en un momento muy complicado del país. Si fuese solamente una caja transparente, una urna transparente donde todos supiéramos exactamente qué es lo que se va a modificar, quizás mi respuesta en estos momentos sería diferente. Pero ojo, es que hasta ahora el gobierno nacional no nos ha dicho qué es lo que no le gusta de la actual constitución. Casi que cuando a usted le dicen es que lo voy a dejar, pero nunca le cuentan por qué, nunca le cuentan qué es eso tan malo que usted tiene que hace que lo quieran cambiar. Nos han dicho que quieren cambiar la constitución, pero nos han dicho qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que hoy no funciona, qué es lo que hoy no permite que se puedan desarrollar la sociedad o el Estado. Porque para mí, hoy la Constitución funciona, es una Constitución garantista, es una Constitución que tiene mecanismos de democracia representativa y participativa, es una Constitución que es ejemplo incluso dentro de Latinoamérica y que sí ha tenido muchas cirugías, ha tenido varios cambios que se han dado a lo largo de estos años, pero sin embargo sigue manteniendo en esencia lo bueno. Dicen que la radicarán el próximo año. ¿Hay algo por lo cual preocuparse este año? Dicen que la van a radicar el otro año, sí, pero también la podrían radicar este año. Pueden haber diferentes formas de radicarla. Uno, a través de un proyecto de ley, bien sea de iniciativa de los congresistas, bien sea de iniciativa del gobierno. Dicen que para eso van a salir a recoger firmas para que el Congreso como tal solamente tenga la posibilidad de respaldar o rechazar esta iniciativa y de pasar en el Congreso, es decir, de tener las firmas, de ser aprobada por el Congreso, entonces se deberá convocar al pueblo. Así que no es tan fácil cuando dicen una constituyente, no es que nos van a cambiar el país de un momento a otro. Tienen que pasar 3 filtros que son súper importantes. Deben primero recoger las firmas.
Segundo, deben ser aprobado el proyecto de ley en el Congreso. Y tercero, los colombianos debemos ser convocados a las urnas para definir. Y si ustedes me han escuchado, hay un actor que es súper importante en toda esta ecuación y es el Congreso de la República. Si se radica antes del 20 de julio, el actual Congreso de la República deberá decidir. Si se radica el 20 de julio, fecha en la que se posesiona el nuevo Congreso de la República, serán esas personas que se elijan quienes decidan sobre este proyecto de ley. Sigamos acá, entonces. Hola, Lancero. Hola, Javer. ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí sigo saludando. Mientras tanto, muchas gracias. Hay que cuestionar, sí, hay que cuestionar todo, hay que preguntarnos, no podemos seguir comiendo entero, no podemos seguir creyendo que por pertenecer a un partido se tienen unos ideales, sino pensemos entonces en algún partido que está acá en el Tolima, que en teoría defiende unos ideales, pero termina votándole al gobierno todo a favor. Sigamos entonces hablando. La Asamblea Constituyente, pues se trata de volver a escribir el contrato social que tenemos y aunque esa palabra suena demasiado teórica y filosófica, el contrato social, pues básicamente son las reglas que como país decidimos. Cuando usted nació acá en Colombia, casi que aceptó las reglas, como cuando usted nace en su familia, esa fue la que le tocó, y nosotros hoy tenemos una constitución que, insisto, es muy garantista y que sería muy peligroso cambiar. Pensemos un poco también las implicaciones negativas que puede tener sobre derechos adquiridos. Es innegable que la tutela, que es uno de los grandes conquistas de la Constitución de 1991, que es un mecanismo que permite a las personas hacer efectivos sus derechos, se podría ver afectado. La Constitución, al cambiarse, podría eliminar la tutela y eso sería muy grave. Incluso la estructura del Estado. Hoy hablamos de unos pesos y contrapesos. Piensen en una tabla a la cual usted le pone de manera equilibrada 3 bolsas del mismo peso. Si una se vuelve más pesada, se va a ir hacia un lado. Y eso es lo que está pasando hoy. Estamos teniendo un ejecutivo demasiado ingerente en los otros aspectos. Estamos teniendo un ejecutivo que termina cuestionando la justicia y cuestionando el Congreso. Sin embargo, los 3 poderes son igual de importantes. Se trata de un ejercicio de pesos y contrapesos y la Constitución, al cambiarla una constituyente, podría quitar ese mecanismo tan positivo que hoy existe. Podríamos terminar sin justicia, sin una Corte Constitucional, sin una Corte Suprema, sin un Consejo de Estado y por ende quitando el derecho tan básico que tenemos todos a un debido proceso, a poder apelar ante la justicia las situaciones que ocurren. Entonces, no se trata solamente de la reelección del presidente, se trata de entender que más allá está algo que se denomina república unitaria, algo que se llama Estado Social de Derecho, que garantiza que las personas puedan tener un buen nombre, puedan tener libre desarrollo de la personalidad, puedan tener acceso a un mínimo vital. Sigo acá saludando a las personas. El letrero es Petro miente. ¿Por qué, además de lo que tú acabas de decir, Petro miente? Bueno, entonces, dentro de las preguntas que hay, ¿por qué? Sí, cierto, Jennifer, estoy de acuerdo contigo. Tenemos un Congreso muy débil, hay que mejorarlo. Sí se podría afectar el habeas corpus. Para los que no saben, el habeas corpus es el derecho que hoy tenemos para solucionar en 72 horas cuando se cuestiona el por qué una persona fue privada de su libertad. Así que pilas, porque cuando nos hablan de constituyentes nos pueden estar mintiendo en la cara, nos pueden estar diciendo que es para mejorar, pero puede ser todo lo contrario. Y cuando digo que Petro miente es porque siguen sin decirnos qué es lo que no les gusta de la Constitución. Yo quiero saber de este gobierno qué es lo que no les gusta de la Constitución de 1991, qué es lo que de los artículos que hoy están no llena sus expectativas, no les permite cumplir su propósito, porque fue una Constitución hecha precisamente con muchos de los miembros del M19. Recordemos que muchas de esas personas participaron en la Asamblea Nacional Constituyente, fueron parte del movimiento de la séptima papeleta. Yo recuerdo recientemente la entrevista de Petro cuando él recordó que había sido una constitución que le permitía a él ser senador, que le permitía a él desde el Senado cambiar la constitución.
Entonces no entiendo qué es lo que está pasando, qué es lo que no les gusta. Si ustedes me pueden contar específicamente cuál es el artículo de la Constitución que no les permite gobernar, cuál es el artículo de la Constitución que hoy no nos permite ser un país viable, cuál es el artículo de la Constitución que hoy no permite que hablemos de un Estado social de derecho, porque desde lo que yo aprendí en mi pregrado, en mi especialización, en mi maestría e incluso en el doctorado, es que la Constitución del 91, la Constitución de Colombia, es uno de los libros que muchos abogados en el mundo admiran. Y no creo que deba ser cambiada. Por eso Petro miente. Nos miente cuando nos dice que no es suficiente esta Constitución. Nos miente cuando nos dice que hay que llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Saben cuánta plata le vale al país una Asamblea Nacional Constituyente? Si nada más un ejercicio de consulta para un par de partidos nos cuesta cerca de 200.000 millones de pesos a los colombianos. Calculen cuánto nos va a costar una Asamblea Nacional Constituyente. Peor aún, ¿cuánto nos va a costar una constituyente cuando ya tenemos y le estamos pagando a un Congreso que tiene la facultad de cambiar? Este tipo de debates debería tenerse es desde el Congreso, desde las ideas, no desde el populismo, no simplemente desde los micrófonos, es desde los argumentos jurídicos, es desde los argumentos que vamos a construir un mejor país. Los invito a todos a visitarme en las redes sociales. Veo que hay algunas personas a donde estamos, en Instagram, en X, en Facebook, @AlbaLuciaGarcía. Y me gustaría, para ir un poco cerrando este ejercicio, recordarles que siempre que hablemos de Asamblea Nacional Constituyente tenemos que hablar también de Congreso. Por eso es tan importante el Congreso colombiano. El Congreso es el que determina qué cambios se le pueden hacer a la Constitución y si además se aprueba un nuevo organismo, una nueva figura para cambiar la Constitución. Recuerden, si se hace una constituyente, no es que el pueblo vaya a decir cómo se escribe el artículo, no es que nos vayan a preguntar si queremos derecho a la salud o no, no nos van a preguntar si creemos que los derechos ambientales son positivos o no, si creemos que el agua debe estar dentro de la Constitución o no. Lo que nos van a preguntar es si queremos elegir a unas personas durante un tiempo para que decidan cuáles deben ser los cambios. Y a veces, ¿saben qué? Nos vamos de Guatemala a Guatepeor. Así que la Constitución como está hoy, insisto, es un documento muy completo y lamentablemente no debería tener cambios. Sí, de acuerdo, ni un voto contra la politiquería que está en contra del pueblo, sobre todo esa que decide legislar por los favores de un gobierno y no por los de la mayoría. Contra eso es todo el ataque. Los que hay que elegir son las personas que escuchan a la ciudadanía y que representan a la ciudadanía, no los que se quieren perpetuar en el poder. Hablan de la consulta de mañana, ¿quieres hablar del tema? No, la consulta de mañana es un mecanismo de participación democrática, de participación ciudadana puntualmente, de los que establece esta Constitución de 1991. Reitero, no sé entonces por qué no les gusta la Constitución del 91 si les da este tipo de facilidades como poder hacer una consulta para escoger sus candidatos. ¿Qué es lo malo que tiene la Constitución del 91? Incluso les permitió que gastaran 200.000 millones de pesos para escoger algunos candidatos que ustedes ya sabían quiénes querían que fueran. Sin embargo, de eso se trata la democracia. Quienes no estamos de acuerdo tenemos que aceptar que se gasten esos 200.000 millones de pesos. Usted dice que en 1991 se crea el magistrado constitucional. Sí, en 1991 se crea la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución. Ya existía una sala constitucional en 1910, dentro de la Corte Suprema había una sala que era la sala constitucional, pero como corte de cierre se crea en 1991 y es innegable que la Corte Constitucional ha sido súper progresista. La Corte Constitucional ha permitido que los derechos como el mínimo vital, la dosis mínima se den. Y está la Constitución del 91, la misma que quieren cambiar y que quizás termine quitándonos esa Corte que ha protegido la salud, que ha protegido a las mujeres en su derecho a decidir, que ha llevado tantos avances en el derecho. Dice, una justicia transicional y no absolutista, 91. Exactamente, veníamos de un Estado absolutamente concentrado, de un Estado centralista, que era la Constitución de 1886. Quizás muchos no recuerdan la historia y por eso es tan bueno leer la historia. Cómprese la Constitución de 1991, es chiquita, es fácil de leer y les va a quedar claro por qué hoy
Somos un país que defiende claramente las personas. Y lo más importante, donde la sociedad, donde el colectivo es el fuerte. A diferencia de la Constitución de 1886. Salarios de congresistas constituyentes, no, querido Baur Creaciones. Recuerda que cuando se crea una constituyente se suspende el Congreso o se diluye, eso lo dirá el proyecto de ley, y se crea un nuevo órgano. O sea, ya no solamente tendremos presidente, Congreso y Cortes, sino que temporalmente un nuevo órgano donde, si mal no recuerdo, en el proyecto de ley que presentó el exministro de Justicia, 70 personas decidirán por 50 millones de colombianos. Bueno, vamos a ir cerrando, ya terminamos. Este es un primer ejercicio que queríamos hacer. Queremos empezar a contarles un poco más de esos temas que sé que suenan incómodos, sé que suenan un poco duros de roer, son muy jurídicos algunos, pero esos son los temas que se debaten en el Congreso. Esos son los que nuestros congresistas deberían estar dando, esos son los debates y las peleas que debemos empezar a dar. Sí, la libertad de expresión tenía límites en 1886. En el 91 se cambia. De pronto algunas personas no se sienten felices con la libertad de expresión, con poder tener esos espacios para decir lo que quieran, con poder tener los comentarios para poder escribir lo que ustedes mismos me han dicho. Si estuviéramos con la Constitución del 86, eso no se podría. Y quizás con otra Constitución que se cambie, no se puede hacer. Por eso es tan importante. Solamente veamos un ejemplo cercano, el de Venezuela. Se quitaron este tipo de derechos. Les agradezco a todos por haberme acompañado. ¿Qué dice Edison? Habla que Uribe no modificó la Constitución. No, Álvaro Uribe no modificó la Constitución. Los que modificaron la Constitución fue el Congreso de la República. Y en su momento la modificó para permitir la reelección de Álvaro Uribe. Y posterior a eso, el mismo Congreso de la República eliminó la reelección del presidente. Si mal no recuerdo, estaba Juan Manuel Santos de presidente y después de haberse hecho reelegir, se hizo un acto legislativo para eliminar la reelección de este país. Y lo recuerdo porque trabajé 6 años en el Congreso de la República, por ende sé cómo funciona el mecanismo, sé cómo se hacen no solamente los proyectos de ley, sino cómo se debate al interior. Les agradezco a todos los que me acompañaron en este primer ejercicio. Vendrán muchos más donde empezaremos a contar eso que de pronto otros no pueden decir, porque ya lo decía alguien, eso lo bacano de la Constitución del 91, nos dio libertad de expresión. Así que acá arranca un espacio de expresión donde les voy a contar muchas cosas que me están incomodando, pero sobre todo aquellas cosas que hoy el departamento del Tolima reclama, empezando por las oportunidades. Creo firmemente que el Tolima merece más. Y eso empieza por ciudadanos más informados que puedan tener un debate respetuoso y donde no hayan masismos, sino donde el Tolima sea el protagonista. Gracias por acompañarme esta noche y nos vemos en un próximo en vivo.